presentando un slot muy especial para hablar de retos y oportunidades en la descarbonización desde un enfoque de emprendimiento. Tenemos 3 ponencias distintas con 3 visiones y 3 diferentes perspectivas desde cómo se vive la descarbonización. Y para abrir empezamos con Manuel Villa de Villud. Te dejo, Manuel. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues primero agradecer aquí a EMES por la invitación. Es un honor estar aquí hablando sobre el futuro de la energía y principalmente sobre descarbonización, que es un tema que a nuestra empresa pues, le encanta. Les hablaré de Villud, nuestro propósito, de nuestro trabajo que estamos haciendo ahora y sobre un producto muy particular que estamos lanzando en este momento, casualmente este mes, y que espero les guste. Yo primero, no funciona. Ahora sí. Perdón, yo simplemente decirles que represento a un grupo de 10 personas maravillosas, profesionales, que estamos trabajando en Villud. Yo estoy aquí, pero hablo por ellos con mucho orgullo. Hablaré de Sustainability as Well como nuestro propósito, esta visión que tenemos para las ciudades descarbonizadas que florecen, y esta herramienta en la cual estamos consiguiendo ese objetivo de descarbonizar. Primero, nosotros intentamos atacar el problema del calentamiento global, cambio climático, desde su raíz en el mercado, en la economía. Y es que existe un problema, y es que los productos de bajo carbono, de alto carbono o de impacto negativo, son mayoritarios en el mercado, ¿sí? El porcentaje de los productos de impacto positivo es minoritaria, ¿sí? En función de la economía del país, esta relación cambia. Las causas de esto son debidas a una economía carbonizada, que gracias a esa economía carbonizada tenemos estos elementos, tenemos nuestros ordenadores, nuestros móviles, nuestra ropa, pero que intentamos convertirla en una economía descarbonizada, ¿sí? El consumidor final, nosotros que estamos en esta sala, compramos productos y servicios y muchas veces nos sentimos engañados por el greenwashing, ¿sí? Otra causa es que nos enfrentamos al Green Premium. El Green Premium es el alto precio que tienen los productos de bajo carbono, ¿sí? Entonces preferimos comprar los productos de alto carbono porque primero protegemos nuestro bolsillo. Después tenemos que hay una transición lenta, sabemos de la realidad de la descarbonización, pero hay una transición lenta. Esto genera unos problemas en el mercado que son nuestra desconfianza como consumidores finales, unas desigualdades sociales y ambientales terribles en todo el mundo por la producción no sostenible, un cambio climático que estamos viviendo y, desde el punto de vista de nuestra visión de ciudades, unas ciudades marchitas. Por eso hemos creado Villud con el propósito de conseguir que los productos y servicios de bajo carbono sean los que dominen el mercado, que nosotros como consumidores podamos identificarlos y adquirirlos fácilmente y que las empresas que los producen puedan venderlos y crecer en el mercado. Para eso pues está Villud como empresa, les hablaré de Villud como empresa. Yo me puse unos años a trabajar en mi tesis doctoral y en esa tesis doctoral el tema en furor era las Smart Cities y era la sostenibilidad energética. A partir de ahí surge la idea de Villud. En 2021 fundamos la empresa. En 2022, en ese mismo auditorio, fuimos reconocidos como una de las empresas más disruptivas de Cataluña en el Exponential Leaders. Gracias a unas subvenciones de Acció, hemos realizado unas pruebas pilotos, primero con Ameller Origin, después con la ciudad de Viladecans, y somos beneficiarios del PERTE para nuevos modelos de negocio para la transición energética del IDAE. ¿Qué es Villud? Villud es un ecosistema digital que ayuda a conectar datos, personas, empresas y ciudades en acción sostenible, a convertir la acción sostenible de esos agentes en un impacto real, positivo, medible y visible. Y esa es la clave, la medición y la visibilidad que le damos a este impacto positivo. Este ecosistema digital, perdón que no me puedo alejar, pero desde aquí lo explicaré. Este ecosistema digital, por ejemplo, actúa en ciudades en donde tenemos presentes que hay una ciudadanía, una administración pública y unas empresas. Aquí dice comercio, pero pueden ser empresas grandes o pequeñas. Esta ciudadanía, esas 3 agentes, está en nuestro ecosistema digital a través de lo que llamamos un eco-rating de impacto positivo,
en el cual cada agente del mercado tiene una información de impacto positivo en tiempo real sobre cómo se realiza, cómo va la ejecución de su impacto positivo. Perdón repetirlo. En el caso de las personas, está relacionado con todo el consumo sostenible que tienen, desde la energía limpia en su casa hasta los productos de bajo carbono que consiguen moda, alimentación y demás. Las empresas, de toda la trazabilidad que hay en su información RSC y ESG que convertimos en un valor ecoreputacional en su rating, lo que permite a esa empresa presentarse en el mercado realmente con información veraz sobre su impacto positivo. Y a las ciudades permite demostrar cómo van sus procesos, sus misiones sostenibles y sociales. ¿Qué hacemos? Que en función de la conexión en el mercado de estos agentes, ese rating incrementa. Entonces las personas pueden identificar fácilmente productos y servicios de empresas verdes y cada vez que lo compran recibir puntos BIUT para mejorar su propio rating. Pero la innovación está en que la empresa también se beneficia de poder fidelizar a los consumidores que sean más sostenibles, porque incrementará su propio eco-rating. Entonces, a la empresa le interesa, en este caso de allá vemos de comercio, por ejemplo, vincular sus programas de fidelización a la captación, la fidelización de los clientes que más realicen acciones sostenibles por sus ciudades. Y esto genera también un reconocimiento de las empresas de cara a las propias ciudades, y las propias ciudades también pueden vincular sus microincentivos de participación ciudadana a incentivar a que los consumidores consuman productos y servicios de bajo carbono. Y esto, Tony lo mencionaba ahora, hay muchos Jordis interesados en comprar productos de bajo carbono que estén producidos en la misma Cataluña, ¿sí? Y qué mejor aún que cuando los consuman puedan ganar unos puntos que su propio ayuntamiento puede ser reconocido en algún tipo de microincentivo, ¿sí? Hoy en día tenemos microincentivos para el reciclaje, ¿sí? Nosotros trabajamos fuertemente con la ciudad de Viladecans, en la cual el consumo de energía limpia de los ciudadanos de Viladecans, que es trazada con nuestros puntos BIUT, es reconocida en un apoyo, unos bonos de comercio local, para lo cual la ciudad puede, además de incentivar el consumo en el comercio local, incentivar que su población consuma energía limpia, ¿sí? Y para eso, la gran ventaja de esto es que no es greenwashing, hay una tecnología detrás, desde un cloud computing muy potente, desde un blockchain y una inteligencia artificial, para ayudarnos a trazar toda esa información de consumo y producción sostenible en cada uno de esos parámetros, en cada una de esas interconexiones. Entonces, esto presenta beneficios interesantes para esos agentes, ¿sí? Las personas, nosotros podemos identificar y adquirir productos y servicios de impacto positivo fácilmente, es decir, podemos identificarlos a través del eco-rating BIUT que pueden tener las empresas, y si accedo a un programa de fidelización porque yo realizo acciones sostenibles potentes para mi ciudad y si accedo, una empresa me quiere recompensar por ello, pues alcanzamos a reducir un poco el Green Premium, que es ese precio tan costoso que tienen los productos sostenibles. Yo podré consumir energía limpia en mi casa y saber que el supermercado sostenible, ecológico del barrio me podrá dar un descuento por hacer esa labor, ¿sí? Y sabemos que esa labor lo que ayudará a este supermercado es fidelizarme y además participar en la descarbonización de la ciudad en la que está actuando. Entonces, el comercio local, tanto el comercio local y empresas verdes pueden crecer en esa ecoreputación que llamamos, que es básicamente un prestigio que hay en el mercado de sus acciones sostenibles. Y las ciudades podemos trazar toda esta información de consumo sostenible y producción sostenible para poder rankear las ciudades en tiempo real. Este ranking deja de ser como los típicos rankings que existen en el mercado, que son como los premios Oscar, que son la mejor empresa del mercado del año pasado, ¿sí? Esta relación entre esos agentes en tiempo real lo que nos permite saber en este momento cuál es la empresa más sostenible, porque todos sus stakeholders y todos sus procesos y productos son realmente de impacto positivo. Aquí les hablaré de nuestra visión de ciudades, en la cual, como les decía, podemos trazar toda la información para dar esta sostenibilidad en ciudades. Las ciudades se enfrentan a estos tres retos, básicamente, esta falta de dirección por la ausencia de datos, en tiempo real principalmente, en que esa sostenibilidad necesita de la participación ciudadana y una comunicación más efectiva. Tenemos muchas posibilidades entre los medios digitales, pero la información no es efectiva para transmitir la consecución de los logros vinculados a por ejemplo, la descarbonización. Nuestra visión de municipios y ciudades es que florezcan para impactar positivamente en el planeta. Y aquí me refiero con eso. Las ciudades pueden ser
focos de impacto negativo, como vemos ahora, porque es donde ocurren las cosas, pero también pueden ser focos de impacto positivo, gracias a que teníamos, en el caso energético, una centralización de la producción energética y ahora unas posibilidades muy avanzadas de descentralización, como por ejemplo con autoconsumo y comunidades energéticas. En ese caso podemos también ser focos de una economía bajo carbono, es donde se consumen las cosas, y pueden tener esa integración con la naturaleza y con las personas que realmente permitan a las ciudades ser lugares agradables para vivir. Y aquí hablamos sobre un concepto que se llama la glocalización, que es acciones locales con impacto global, en la cual la energía, y es nuestro foco de trabajo en este momento, es que a través de la energía nuestros usuarios consumen energía limpia y pueden adquirir, para avanzar en la descarbonización de sus ciudades, otros productos de bajo carbono. Así, a través de la transición energética nos sirve como excusa para incentivar que existan otros productos de moda, alimentación y demás de bajo carbono en el mercado, ¿sí? Esta es la herramienta City Bloom Board que estamos en este momento lanzando este mes. Hay 20 ayuntamientos ya del país que están revisando la demo de este board. Es una herramienta de inteligencia urbana para traducir esos retos locales en logros medibles de descarbonización hacia la sostenibilidad. Ese es un esquema del City Bloom Board. Lo que hacemos son tres cosas. Es una monitorización avanzada y analítica en tiempo real de los datos del consumo energético para conocer la descarbonización. Una vinculación, posibilidad de vincular a la población en esta descarbonización y unas herramientas de comunicación digitales muy interesantes para que las ciudades puedan fácilmente transmitir estos logros. ¿Qué hacemos de monitorización? Tenemos la posibilidad de leer es más alto, casi 29 millones de puntos de consumo eléctrico del país, de todos los smart meters, para poder analizar cómo va la descarbonización de los tres sectores, de residencial, industrial y servicios. Tenemos más de 15.000 empresas verdes identificadas ya por su impacto positivo. Tenemos dos directorios, un directorio de empresas verdes y un directorio de ciudades. Todos los 8.000 municipios de España están identificados allí en cómo va su nivel de descarbonización. Y esos son los dos directorios, pueden entrar y verificar la información. Tenemos la posibilidad de, en esta medición, de darle la opción al ayuntamiento de analizar en mayor profundidad sus datos, ¿sí?, dentro del BOAR. Es decir, cómo va la evolución de esa descarbonización en cada uno de esos sectores y en cada uno de sus distritos censales. En ese caso es el resultado de Barcelona, en el cual los tres sectores y puede la propia ciudad analizar, su departamento medioambiental, analizar cómo va la descarbonización en cada uno de esos distritos. Aquí se repite, perdón. Y podemos también ayudarle a poder trazar como un elemento de reputacional cómo van sus edificios públicos en materia de descarbonización, autoconsumo y demás que está impactando en la ciudad. Ese es el ejemplo claro en el cual lo que es la vinculación, ese es el ejemplo que estamos, claramente ahora entre hoy y mañana vuelve a lanzarse una campaña que hacemos con Viladecans en esto. Los ciudadanos a través de nuestra aplicación móvil pueden identificar a qué horas del día deben poner la lavadora, porque el sol y el viento, como todos saben, varía, son energías renovables variables. Le indicamos cómo consumir energía renovable en tiempo real, ¿sí? Ese consumo de energía renovable es recompensado con puntos BILLUTS y al final de la semana la ciudad da una equivalencia a esos puntos BILLUTS en microincentivos, en este caso unos bonos verdes que pueden consumir en el comercio local. Y ese comercio local, si es verde, si está identificado con el correcto en BILLUT, pues entonces tiene entrega una mayor cantidad de BILLUTS para el usuario. Y esos BILLUTS nos permiten trazar toda esa información. Y nos permite trazarla para esta gráfica tan interesante. Aquí en línea verde vemos la huella de carbono semanal de un hogar promedio en Viladecans, ¿sí? A lo largo de 20 meses de campaña, el ayuntamiento ve cómo sus hogares pueden seguir entrando a la campaña y en la medida en que mayor entran y que consumen energía limpia, pues va reduciendo su huella de carbono. Al final de los 20 meses, como ven, hay una reducción casi a la mitad de la huella de carbono del consumo eléctrico de cada hogar, básicamente porque pone la lavadora y entre otros electrodomésticos en el momento donde hay más energías renovables en el sistema eléctrico peninsular. Y podemos ver además un indicador de eficiencia determinante. Gracias a este incentivo, cada hogar promedio puede reducir hasta 250 kilogramos de CO2 al año y además apoyar con ese dinero que recibe el hogar el incremento del comercio local, ¿sí?
Y esto es extremadamente quirúrgico. En cada distrito se puede hacer, en cada distrito del país se puede hacer. Las herramientas digitales es básicamente cómo utilizar ese co-rating Bijut en cada uno de los espacios que haya digitales del ayuntamiento, ¿sí? En el cual puede conocer además cómo va esa interacción de la ciudadanía con cada uno de esos elementos digitales, ¿sí? La sostenibilidad es mucho más que energía. Podemos realmente dar puntos Bijut por muchos más elementos: ecoeducación, campañas de ecoeducación, apoyo a causas sociales, un consumo sostenible en general, movilidad sostenible. Desde que podamos trazar los datos, se puede hacer ese tipo de campañas. La herramienta además puede entrar para municipios, como la tenemos ahora, para diputaciones y otras asociaciones empresariales multimunicipios, digamos, empresariales no, multimunicipios. Realmente como oportunidades, el tema de la ponencia, nuestra tecnología, nuestra plataforma ayuda a una cooperación entre todos los sectores, empresarial, residencial y administrativo. Se vincula a la participación ciudadana, que tal vez es el elemento más difícil. Hay un impulso al comercio local y una atracción de talento e inversión, que es lo que necesitan nuestras ciudades, ¿sí? Finalmente, para cerrar mi presentación, hablando del futuro de la energía, recordé esa frase que se cree que es de Bohr, ¿no? La predicción es muy difícil, especialmente si se trata del futuro, y la respuesta, tal vez muchos años después, hombre, la mejor manera de predecir ese futuro es crearlo como estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Qué interesante y qué bueno ver estas perspectivas desde el lado del emprendimiento. Y siguiendo con toda esta conversación, me gustaría dar paso a Pau Plana de One Hub Energy. Hola, buenos días. Primero de todo, como ha comentado mi compañera de Bijut, muchas gracias a la organización por invitar a este ecosistema de empresas innovadoras. Yo os vengo a contar una historia un poco distinta. En este caso, yo vengo de One Hub Energy y es una empresa que actualmente tiene 5 años de vida. Es startup, empresa innovadora, pero al empezar, la empresa se formó como una consultoría al uso, una consultoría en el sector energético, iniciada por 4 founders, vamos a decirlo así, con mucha experiencia en el desarrollo de renovables en España, luego Reino Unido y luego volvieron a España con ese expertise del Reino Unido. Y el punto de inicio de One Hub Energy fue básicamente dar soporte a los desarrolladores de proyectos renovables a desarrollar proyectos en España. Podréis decirme, hombre, 2019, renovables en España ya había bastantes, y ciertamente sí. Como veis aquí, viniendo de Reino Unido, nos especializamos en almacenamiento, flexibilidad y la ayuda al desarrollo de este tipo de proyectos. No solo generación renovable, sino también renovable con almacenamiento. En esos momentos el almacenamiento era algo muy incipiente en España, la regulación no estaba clara y el servicio de consultoría que necesitaban nuestros clientes era más una consultoría estratégica, entender si había una oportunidad en España, cuál era la situación y dónde tenían que invertir o cómo hacerlo o cómo iniciar ese proceso. Entonces, en ese momento era una consultoría muy tailor-made para el cliente. Y ha sido así durante bastante tiempo. El mundo del sector de la flexibilidad, del almacenamiento en España dentro del desarrollo de proyectos ha sido algo que se ha ido desarrollando, pero hasta hace relativamente poco no ha tenido un auge muy potente, aunque sí que ahora ya hace unos años que sí. Entonces, todo empieza con un equipo de gente muy motivada. Es bastante corporate la presentación, por cierto, pero bueno, venimos más de la parte empresarial. Con un equipo muy motivado, formado por al inicio 5 o 6 personas, ahora ya somos 30, 34, cambia todo muy rápido, y que se fundamenta, aunque haga una consultoría a medida para el cliente, en adaptarse rápido, porque nos encontrábamos en un momento que no había regulación, pero el marco regulatorio estaba apareciendo. La innovación, el sector de las renovables pasa de la generación a la flexibilidad y esta flexibilidad tiene que valorarse de un modo distinto. Entonces, es necesario desarrollar herramientas, ni que sea internamente, para poder valorar esos proyectos. Obviamente, una cultura de creatividad y emprendimiento
y mucho soporte, eso sí, de proyectos con entidades, o sea, financiados públicamente y con centros de investigación como por ejemplo Eurecat, que están aquí presentes. Entonces, un poco para dar contexto sobre lo que es el desarrollo de proyectos renovables en España, en todos sitios. Se empieza con un strategic planning, decidiendo si vas a invertir en un país o no. Luego hay la parte más aburrida para mí, que es originación. La parte de money queda un poco al lado, pero originación es empezar los proyectos, buscar terrenos, buscar conexiones, donde vas a poner tu planta, ya sea generación o de almacenamiento. Luego el desarrollo del proyecto, mucha regulación, mucho contacto con los ayuntamientos. Aquí la consultoría tailor-made aún tiene un valor un valor añadido especial, donde contactar con los ayuntamientos, por ejemplo, permite reducir el not in my backyard effect, que la gente se ponga un poco de tu lado. Y luego ya empieza la parte divertida dentro del Project Development, que es Project Finance. Tienes que un poco modelar los ingresos que va a hacer el proyecto para justificar ante un banco que te dé un crédito, a no ser que vayas a pulmón directamente con todo tu dinero. Y luego ya viene el momento de comprar equipos, hacer la instalación, operar este proyecto y finalmente el desmantelamiento, que por nuestra parte aún no hemos llegado ahí. De hecho, tampoco hemos llegado a operación. En España hay muy pocas baterías operativas actualmente, diría que son 34 megas, pero bueno, hay un pipeline muy grande de almacenamiento. Entonces, ¿por qué os cuento mi vida? Next slide. El sistema energético está viviendo una transición, no voy a entrar muy en profundidad, pero pasamos de un sistema antiguo, verticalmente integrado, si nos vamos antes del 96. La Unión Europea no le gustaba la integración vertical y empieza a fragmentarlo. Y eso hace que el mercado entre en todas las capas del mercado eléctrico, o sea, sí, del sistema eléctrico. Luego entran las renovables, mucho más modulares, y las hacen distribuidas. Y lo que termina pasando es que el sistema se descentraliza y se convierte en mucho más volátil. Esto, a día de hoy lo estamos viviendo. El apagón fue un ejemplo de ciertos problemas de control en tiempo real de plantas, que antes no era necesario. Supone nuevos retos, pero también nuevas necesidades y nuevas oportunidades, que es de aquí donde voy. Hay nuevos retos a nivel de modelado de activos, a nivel de optimización en tiempo real y, obviamente, a nivel de previsión, ya sea de precios de mercado, de generación, etc. Entonces, nuevas oportunidades. Y esto es algo que vimos internamente, ¿no? A medida que pasan los años, los proyectos maduran, los desarrolladores evolucionan su conocimiento y nos empezamos a dar cuenta de que el sector ya no está en ese momento donde tenías que llamar a puertas, que también tienes que seguir haciéndolo, ir a ayuntamientos, pero hay mucho valor en tener un seguimiento, más como un servicio de software o algo así, de los desarrollos regulatorios que van cambiando muy constantemente, que está al día, que está por venir, que ya está fuera de ese orden del día. Una parte, un valor muy añadido en tener la optimización, el forecast adecuado para poder participar en los mercados. También mucho valor a nivel de digitalización del control en tiempo real de los activos renovables. Mucha necesidad, y ahora en España sobre todo, de herramientas de valoración de proyectos para conseguir esa financiación. Y finalmente, también a nivel de originación, pues nunca está de más tener un buen sistema de localización de pues, cuáles son los terrenos adecuados. Es decir, ya no solo para nosotros, pero en general a nivel de proyectos renovables en España hay una gran oportunidad para el desarrollo de herramientas digitales que añadan valor al desarrollador de proyecto o al inversor. Entonces, aquí sí que viene la parte más corporate, pero es solo esta diapositiva, luego ya salto. Un poco cómo lo vemos nosotros. Nosotros lo que hemos hecho, en colaboración con centros tecnológicos y también de forma interna, es desarrollar una suite de productos que intentan cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Y aquí vamos de mayor madurez a menor madurez. Primero, una herramienta, OneHub Analytics, que luego os enseñaré un poquito más, que es una herramienta que está especializada en la valoración de proyectos con almacenamiento. Y un poco para dar contexto, y lo voy a explicar mal, quien esté en el sector puede que se enfade, pero cuando se valoraban proyectos renovables solo se valoraba la generación fotovoltaica y era un poco tanta generación a este precio estimado, tantos ingresos y más o menos esta es la TIR de mi proyecto.
Con el almacenamiento o la flexibilidad en general, esto es una necesidad del sector, aparecen nuevos mercados, aparece lo que llaman el revenue stack, que es el apilamiento de ingresos, y entonces hace mucho más complejo entender cuáles los ingresos que va a generar tu proyecto. Entonces aparece una necesidad que nosotros vimos desde el momento cero, de tener herramientas de optimización de esta operación del activo, pero a nivel de valoración de proyecto. Y por eso desarrollamos OneHub Analytics, que ahora es un producto que está al mercado, y que sirve exactamente para esto, para facilitar la vida un poco a los inversores, para luego ir a los bancos y tratar de bancarizar estos activos, conseguir deuda para financiar los proyectos. Luego hay otra parte, que es la parte de valor añadido en desarrollo. Hay diferentes empresas que tienen herramientas de este estilo, pero bueno, nosotros también vimos que había un gran valor en digitalizar cierta parte de este proceso que hasta ahora se ha hecho con Excels y básicamente Excels. Y finalmente, y lo que queda un poquito más lejos aún, o ahora, es la parte de OneFlex, que sería la operación en tiempo real. La operación en tiempo real de activos renovables hasta ahora era muy sencilla. Ahora mismo, tanto comercializadoras, agentes de mercado, quien opera los activos, se han dado cuenta que ir solo a mercado a vender no es suficiente, hay que participar en lo que Red Eléctrica llama servicios de ajuste. Y esto es una optimización de los ingresos de la planta un poquito más compleja, que requiere de herramientas digitales, de optimización matemática y de valoración de riesgo a la hora de hacer trading, que es muy relevante y es un sector que está realmente en auge en España para cuando lleguen los proyectos, ya que haya, que haya alguien, o sea, lo que están intentando los newcomers es quedarse con el mercado para cuando los proyectos entren en operación, pues ser ellos los que los controlan y generar esos ingresos. Vale, se termina la parte de productos. Entonces, ¿cómo enfocamos nosotros el desarrollo o sea, la innovación en la empresa? Primero de todo, como veis, nace de una necesidad que vemos de nuestros clientes. En este caso no es una startup que crea un producto de cero, sino que es al revés. Nosotros hablamos con cliente, el cliente nos pide algo, normalmente lo arrancamos internamente y cuando vemos que necesitamos ayuda o soporte de gente con más expertise, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, pues contactamos con centros tecnológicos como Eurecat, que nos ayudan, por ejemplo, nos han ayudado a desarrollar algoritmos de optimización matemática y de forecast. Entonces, el primer pilar de la innovación, y esto es algo bueno en el sector energético, eléctrico en particular, es la información. Y información hay muchísima. Entonces, nosotros nos apoyamos en información pública de OMIE, el operador de mercado, también de Red Eléctrica y otros tipos de informaciones que sacamos de Internet, que generalmente son públicas, algunas son un poco más difíciles de conseguir, pero bueno, hemos generado unas bases de datos bastante potentes a partir de las cuales realizamos análisis de datos. Encima de esto, encima de estos datos, análisis de datos, entender cómo van las tendencias de mercado, aparece la tecnología y aquí es donde, aunque no lo pone porque me he descuidado al preparar las diapositivas, este proyecto Dioptiva es el que hemos hecho conjuntamente con Eurecat, que es un optimizador de mercado. Entonces desarrollamos un primer producto de uso interno probablemente, que usaremos para dar asesoría al cliente, pero que luego para generar informes, pues voy a ser yo como consultor que pique el texto. Y finalmente, cuando el estado de madurez, ya no tanto del producto o de la tecnología, sino también del mercado, es el suficiente para pasar a un software o un producto de venta público, pasamos a generar un software as a service. Y esto es lo que nos ha pasado por primera vez, o la primera vez que hemos llegado a este punto, con OneHub Analytics, que es nuestra herramienta de valoración de proyectos, donde nuestros usuarios simplemente pues, acceden al web, configuran sus proyectos y pueden, sin necesidad de un consultor, iniciar la valoración de proyecto. Siempre es recomendable para analizar ciertos resultados tener una asesoría, pero al menos para empezar es un punto de partida. Bueno, y ahora sí, un poco yendo más a OneHub Analytics como producto, bueno, enseñar un poco que realmente es un producto, que está en mercado, que nace realmente de una necesidad interna, lo usamos internamente durante 3-4 años para dar consultoría como un servicio tailor-made y ahora ya hemos visto que el mercado ha madurado lo suficiente como para usarlo nuestros clientes directamente. Aquí, esto sí que es un poco también la venta, o sea, la idea del producto cuando se lo contamos a nuestro cliente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco explicar lo simple que funciona. Son 4 pasos. Realmente el usuario solo está preocupado por
primero y el segundo. Bueno, de hecho, empezamos cómo configurar el proyecto, luego pones la configuración de planta que quieres analizar, luego pones los forecasts, que es lo que hemos dicho, hay mucho valor en las predicciones, tanto a largo como a corto plazo para el inversor. En este caso serían forecasts o predicciones a largo plazo, y aquí pueden usar nuestras propias que hemos desarrollado internamente o las de un tercero. Hay varios proveedores de este tipo de productos. Y finalmente tienen que poner sus costes de proyecto, porque si no ponen los costes de proyecto realmente es difícil valorar una inversión. Simplificando mucho, nuestra herramienta, ¿no?, la consideramos que es como un cerebro, le das unos inputs relativamente sencillos de poner a la herramienta, ella hace una optimización matemática y saca unos outputs. Esto sería un modelo de participación a mercado, pero para el usuario realmente esto no tiene ningún valor. Al final los usuarios lo que les interesa es entender que esto está bien hecho, pero ver los números, o sea, cuál es el cash flow, si el proyecto sale bien, si no sale bien, valorar distintos proyectos, distintas previsiones. Entonces, estos son los resultados que damos al cliente, un Excel con los resultados de cash flows de proyecto, ingresos, flujos energéticos, etcétera, para que tengan una muestra de los resultados, pero también de la parte energética, que no nos lo estamos inventando, que realmente hay una optimización detrás. Una representación visual de los resultados, por si hay que compartir esos resultados con todos los equipos o con el Investment Board. Esto depende del caso de cada cliente. Y básicamente estos son los dos resultados, tanto a nivel de caso particular como de proyecto entero, si estás simulando muchos casos. Y nada, y esto es un poco lo que hemos desarrollado en España, lo que hemos ayudado a desarrollar en España y en Reino Unido. Pero bueno, ya se me termina el tiempo, así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pau. Muy interesante todo esto, y para cerrar este bloque tan interesante de ponencias cortas, me gustaría dar paso a Pablo Cabanelas de Neutron Insights. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros de ponencia en esta invitación para estar aquí. Estamos realmente encantados de poder estar aquí hoy. Creo que Neutron Insights es el complemento ideal a mis dos compañeros, algo diferente, pero es que además creo que somos el ejemplo perfecto de todo lo que se habló en la mesa anterior, relacionado con financiación, business angels, inversores y demás. Voy a contar un poquito por encima nuestra historia y contar también un poquito lo mejor que pueda qué es lo que hacemos, porque siempre nos encontramos ante precisamente esa pregunta del cómo lo vendo, que hablábamos antes, ¿no? Neutron Insights es una spin-off, nace del conocimiento científico, nace en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, un centro de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, un centro reconocido nacional de excelencia, un centro de investigación de excelencia nacional, en este caso María de Maeztu. Decir que existe en España una red de todos los centros de excelencia Severo Ochoa María de Maeztu, que estamos organizados y que en caso de buscar transferencia en centros de excelencia pueden recurrir a esa red, a la Alianza SOMA, y directamente dentro de la Alianza tienes acceso a todos los, creo que son cerca de 65, 70 centros de excelencia que están ahora mismo dentro de esa red. Pero bueno, no me meto ahora en eso, simplemente porque salió el comentario en la sesión anterior. Nacemos en este entorno científico. Mi socio y compañero en esta aventura, Yacid, y yo nos conocimos ya hace casi 20 años cuando empezábamos a hacer nuestra tesis doctoral. Somos científicos de base, somos físicos nucleares. Apostamos por esta aventura hace muy poquito, tenemos como 2 años de vida como empresa. Como hay muchas cosas en esto, aunque hemos aprendido mucho recientemente, no lo sabíamos todo, nos tuvimos que apoyar en quien nos ayudara a llevar más allá esta aventura, y como también solos no vamos a llegar muy lejos, igual que le pasó a Manuel, también con mucho orgullo hablo de todo el equipo que tenemos detrás, que son realmente excelentes. ¿Qué somos? Bueno, somos expertos en radiación, en detectores de radiación ionizantes. Nosotros hacemos, o lo que sabemos hacer mejor son cosas, hardware, trastos, cacharros, que van a medir otras cosas que aportan valor, que aunque sí que lo recopilamos de nuestro bagaje científico, aportan valor al tejido industrial empresarial que tenemos fuera.
en ese entorno. Empezamos con una gran área de aplicación en detectores de radiación ionizante, que es esta primera que veis a vuestra izquierda, en el campo de la inspección y los ensayos no destructivos en la industria. Aunque como tampoco somos capaces de estarnos quietos, tuvimos que también meter otras dos cositas más y avanzamos en otras dos aplicaciones, una en seguridad y otra en agrotech, que os comentaré brevemente un poquito al final. Pero voy a centrarme primero en la primera, valga la redundancia, porque es un poquito más interesante, porque lo que básicamente hacemos es poner en juego una solución para imagen e inspección industrial basada en el uso, emisión y detección de neutrones. Y los neutrones vienen de no otra cosa que un pequeñito reactor de fusión. Esa es la cuestión y cómo está un poco relacionado todo con esto, ¿no? Entonces, ponemos en juego esta tecnología, hicimos los primeros meses de existencia nuestros primeros productos mínimos viables, que todos nos dicen, oye, tienes que tenerte tu MVP, ahí tenía nuestro MVP, nuestras primeras imágenes, nos fuimos a laboratorios a hacer nuestros primeros análisis, analizábamos piezas de acero con una resolución o con unas características diferentes o complementarias a los análisis que se hacen en la actualidad. Y avanzamos un poquillo más y llegamos a la conclusión que lo que necesita el entorno empresarial es que todo esto que está muy guay, que mola mogollón, que solo lo podíamos hacer en laboratorio, que lo lleváramos a sus casas, que buscásemos estos sistemas de inspección que fuesen portátiles, que vayamos allí y que le inspeccionemos lo que necesitasen, en cualquier entorno, en muchos variados, la verdad. Y eso es en lo que estamos trabajando y de hecho estamos ya un poquito avanzados con velocidad de crucero, para poner en la calle el sistema de inspección portátil basado en tecnología de neutrones. ¿Qué tiene de bueno? ¿Cuál es esa propiedad especial que tiene? Bueno, la interacción de los neutrones con la materia es diferente a la radiación electromagnética que conocemos habitualmente. Su poder de penetración sobre las cosas es mucho mayor, nos permite ver mucho más allá de lo que otros no nos permiten, pero también nos permite hacer una identificación composicional de los elementos a los que estamos irradiando, si tenemos la tecnología de detección adecuada. Y ese es un punto muy diferencial respecto de otras tecnologías de detección. ¿Qué posibilidades se hablen? Bueno, pues muchas, y una que estamos ahora mismo un poco enfocando porque nos damos cuenta que cuáles son las necesidades o que nos trae el mercado, que nos vienen a preguntar, gente que está interesada en qué tecnologías con las que les podamos ayudar. Bueno, pues detección no invasiva, no destructiva de materiales peligrosos, incluso de contenidos de agua, contenidos de hidratos, contenidos de materiales, lo que se llama materiales radiactivos de forma natural y inspección a través de volúmenes muy grandes de materiales. Y quiero destacar uno de los primeros hitos que conseguimos no hace mucho. Decíamos que lo que queríamos era portabilizar la tecnología y nos fuimos a un sitio, a otro país, y probamos un sistema portable que estaban también desarrollando, de hecho lo estamos ahora incluso co-desarrollando con ellos. Hicimos una primera imagen con un sistema portátil. Esto creo que es algo pues, bastante único. Conseguimos pues, hacer esta imagen de esta tacita de porcelana donde realmente demostramos cómo este tipo de radiación pues, atraviesa perfectamente la porcelana y es capaz de detectar el agua, cosa que la radiación electromagnética pues, sería totalmente transparente. Como decía antes, no nos llegaba con esto, que además pusimos nuestro conocimiento en software e hicimos las simulaciones, simulamos todo el sistema. Y de hecho, no solo este sistema, porque nos dimos cuenta que hay más necesidades muy parecidas y dijimos, vale, con esta tecnología somos capaces de analizar otras cosas que la industria o el sector empresarial necesita. Bueno, pues sí, simulamos y analizamos cosas como una válvula choke, muy utilizada en oil and gas, por ejemplo, y cómo con esta radiación, hipotéticamente, somos capaces de inspeccionar en operación el interior de un sistema como este. O, por ejemplo, esta otra cuestión que nos vino desde una gran corporación, uno de estos Open Innovation Calls, que nos decía, oye, podéis analizar la corrosión o cómo se encuentra el forjado de mis pilares de hormigón. Bueno, pues para no decirles sí directamente y que se lo creyesen, además le pusimos datos encima de la mesa y lo simulamos y demostramos que sí, que es posible con esta tecnología. Si tenemos
los sistemas de emisión y detección adecuados, pues analizar la corrosión de un forjado dentro de un pilar de hormigón. Como decía, no somos capaces de estarnos quietos tampoco, y con la misma tecnología lo aplicamos a otras dos cosillas un poco diferentes. La primera en agricultura y forestal, poniendo encima de la mesa los mismos sistemas de detección, pero en lugar de poner nosotros la radiación, directamente utilizar la que nos está llegando desde fuera. Utilizar esa radiación que llega desde fuera para estimar el contenido de humedad en los suelos de cultivo, que también está muy relacionado directamente hoy en día con descarbonización, cambio climático, gestión de recursos hídricos, etc. El cómo funciona y lo que es lo puedo explicar de muchas maneras, pero quizá mejor vemos rapidísimamente un vídeo que también hizo nuestro propio equipo. El proyecto lo llamamos CORNEA, Cosmic Ray Neutrons for Agriculture, y básicamente funciona así. Viajan por el universo y bombardean la Tierra continuamente. Se desintegran en la atmósfera, generando miles de partículas secundarias que llegan al suelo, entre ellas muchos neutrones. Estos neutrones cósmicos interaccionan con las moléculas de agua del suelo y salen rebotados hacia nuestros sistemas de detección. Dentro del detector generan una señal eléctrica muy particular que nos permite ir conociendo continuamente el nivel de humedad de los suelos. Esta señal es emitida de forma inalámbrica a nuestra aplicación para monitorizar el nivel de humedad en el suelo de forma inmediata, sin importar en qué lugar nos encontremos. Bueno, suena un poquito a ciencia ficción, lo sé, pero es que es real, ¿vale? Realmente funciona, y no solo es que realmente funcione, sino que está avanzado ya. Ya hemos hecho el primer prototipo que está funcionando en nuestro laboratorio. Así que es cierto, funciona y es verdad, tenemos los diseños, las simulaciones, y estamos avanzando en tener ese primer piloto que podamos poner en el suelo, alimentado con una fotovoltaica, y poder estimar el contenido real de humedad en los suelos en un radio. Con un solo sistema alcanza radios de en torno a 100 metros. Y en ello estamos trabajando también. Y ya para acabar, la tercera vertical en la que enfocamos nuestro conocimiento de detectores de radiación ionizante está en el segmento de la seguridad. El segmento de la seguridad, poniendo un simple sistema, un proyecto que llamamos Dubia 3D, un sistema basado en detección ultravioleta de la longitud de onda en la que emiten un foco de ignición. Foco de ignición me refiero a una llama, una chispa, un arco voltaico. En esa misma longitud de onda, estos sistemas de detección ultravioleta, como también tenemos que subirnos a la ola y estar al día de lo que se hace por el mundo, pues lo vestimos con visión artificial, con modelado 3D, con gemelos digitales, simulaciones y demás, y montamos todo el proyecto. Es un sistema muy compacto, un sistema muy ligero, basado en un sensor ultravioleta con una cámara RGB que manda las señales a cualquier sistema de detección, de alarma, a nuestro móvil, a una app. La detección del foco de ignición es instantánea porque al final es radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Y algo importante que nos dimos cuenta que puede tener un cierto interés también en la descarbonización, renovables y demás, es que es capaz de detectar la llama invisible del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más inflamables que podemos encontrarnos. Su llama no es visible a nuestro ojo, pero sin embargo sí que emite en ultravioleta como cualquier otra llama. Entonces es un sistema que es capaz de detectar perfectamente e instantáneamente la llama de hidrógeno. El sistema lo probamos en interiores, tiene un alcance de unos 100 metros y la detección es instantánea, como decía. Y con esto acabo un poco el resumen de lo que somos. Los contactos los pongo porque algo que también se habló en la mesa anterior es la colaboración. Nosotros salimos del ámbito académico, en nuestro ADN está el colaborar, colaboramos con universidades, colaboramos con centros tecnológicos, colaboramos con otras empresas, estamos abiertos a escuchar a cualquiera, estamos abiertos a colaborar, a desarrollar conjuntamente las necesidades que haya. Así que, bueno, si después tenéis más preguntas o queréis comentar algo más, estaremos encantados de contaros un poco más en detalle lo que hacemos o lo que podemos ayudar en el día a día o lo que podamos ayudaros directamente. Y nada más, una vez más, muchas gracias a toda la organización del evento. Estamos encantados de estar. Esperemos que continúe, volver en las próximas ediciones y gracias de nuevo.